Bueno, pues primero que nada, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Veo y saludo con mucho gusto a algunas personas conocidas. Extiendo la felicitación a todos mis colegas. Y pues vamos a hablar de un tema muy interesante, que cada vez es necesario que ampliemos la visión que tenemos sobre los problemas de sueño en la infancia, porque va a ser un momento crucial y que va a determinar muy seguramente cómo son nuestros patrones de sueño a lo largo de la vida. Entonces, espero pues que sea de su agrado. Y pues para comenzar, todos hemos aprendido y concebido que el insomnio no solo es un síntoma, también puede ser una enfermedad propiamente o puede ser parte de un trastorno. Los sistemas de clasificación, cualquier médico si accede a buscarlo, médico o profesional de la salud, se encontrará con estos parámetros, con estos esta es una guía o es lo que los va a orientar hacia establecer un diagnóstico de insomnio. Se especifican síntomas que vamos a encontrar en los niños. Ambos sistemas de clasificación coinciden en que estos van a ser reportados por el cuidador o por los padres. Coincide con los adultos en el que hay una dificultad, ya sea en el inicio o en el mantenimiento del sueño, y pues esto se va a reflejar ya sea en la calidad o en la cantidad de sueño que tienen. Resalto algunos de los síntomas que se toman como criterios, que son las consecuencias que se dan en el día, como es la alteración en la atención, la disfunción escolar, los cambios en el ánimo y la irritabilidad, y específicamente problemas de conducta, que van a ser las principales manifestaciones y que generalmente esos van a ser los síntomas que van a observar, pero que no necesariamente los van a asociar a un problema de sueño. Hasta aquí es como lo concebimos, o como les decía, si un día accedemos a buscar estos criterios, es la información que vamos a tener. Regresaremos a esto en un momento más. Antes que nada, pues hablemos de cifras, ¿no? Para tener claro el problema. Al menos del 20 al 30% de los padres reportan que algún síntoma relacionado al insomnio durante los primeros 3 años de vida, entre los 3 y 4 años de vida, dependiendo dónde lo busquemos. Específicamente, para los 11 años o antes de los 11 años, este número se incrementa y desde un 25 hasta un 50% de problemas en general para dormir, no específicamente síntomas de insomnio. Sin embargo, cuando se llega a la adolescencia, se repunta este problema, un síntoma ya específico de insomnio, se ha reportado hasta en un 66%. Se encuentra y se concluye que hay un trastorno entre el 9 y el 23% de la población infantil. Si tomamos en cuenta que un cuarto de la población mundial corresponde a este grupo de edad, pues es una cifra alarmante. Aquí para comenzar e ir desarrollando este problema, les pongo un trabajo que se realizó en Australia, donde se siguió a más de 5,000 niños desde el nacimiento hasta los 11 años de edad. Aquí, primero que nada, le preguntaron a los padres si ellos consideraban que sus hijos presentaban alguna dificultad para dormir y que si lo consideraban como un problema. Al menos el 20% de los padres respondió que sí a esta pregunta. Se consideró un problema de sueño cuando encontraban que el problema era por lo menos moderado o grave. Dentro de los principales reportes que tenían en estas evaluaciones, fue que había dificultad para irse a dormir, que había despertares a lo largo de la noche o que había dificultad para que ellos durmieran solos. Podemos ver que son justamente los síntomas que podemos encontrar en los sistemas de clasificación. Además, vemos que tienen un curso que puede ser propio de la evolución o de la maduración del sueño que va a tener el niño. Sin embargo, aquellos que tienen algún problema,
que encontraron que más del 50% llegó a reportar al menos un problema de sueño, estos síntomas o estas manifestaciones del sueño van a tener distintos cursos. Estos cursos van a ir cambiando conforme la edad. Podemos ver aquí en esta otra gráfica que estas trayectorias los pueden agrupar y pueden ser distintas. Algunas van a ser solo al inicio o en los primeros años de la infancia, y conforme va avanzando la edad desaparecen o se resuelven. En otros se van a mantener estables a lo largo del tiempo, o se van a mantener en leves o ausentes, y de repente hacia la edad escolar o la adolescencia tienen un nuevo repunte. Esto solo nos conceptualiza el cómo hay distintas trayectorias, cómo va a haber distintas manifestaciones, y al ser una etapa de tantos cambios, pues no podemos encontrar un curso único. También hemos aprendido sobre los patrones de sueño en general. Sabemos que conforme se va dando esta maduración en el sueño, se va cambiando la cantidad de sueño nocturno, es decir, va incrementando. Al inicio, en el recién nacido, estos patrones no se han establecido, pero alrededor del año ya el sueño nocturno incrementa, aún hay siestas, que estas de manera progresiva van a desaparecer, hasta llegar a la adolescencia, donde se espera que el sueño nocturno sea de las horas requeridas de acuerdo a su edad. Vemos que llegando a la edad adulta, pues este tiempo de sueño se reduce un poco. Sin embargo, estos patrones de sueño justamente son los que van a generar un problema en las familias, en los padres, y no necesariamente se van a percibir así. Algunos sí los perciben, pero los que no se van a manifestar como conductas, como irritación, como irritabilidad, como inatención, como problemas escolares. La investigación transcultural del sueño busca determinar si las necesidades que nos va poniendo nuestro ambiente pues nos llevan a evolucionar, y en esa misma evolución se incluye cómo van a ser nuestros patrones de sueño. Se ha estudiado cómo se presentan estos patrones en diferentes culturas, y ahí es donde podemos comprender una definición tan amplia como la que se le da en general al sueño, que aquí se las pongo, ¿no? Este es un proceso biopsicosocial que está influenciado por ritmos biológicos, pero además va a estar influenciado por todos los mecanismos homeostáticos que tenemos. Va a haber factores cronobiológicos, la crianza va a estar involucrada, el temperamento, las creencias culturales, como les comentaba hace un momento, y los valores familiares. Todo eso va a influenciar en cómo se establecen esos patrones. No es lo mismo la cultura occidental moderna a alguien que aún caza, o estas comunidades Hadza que aún se encuentran en la casa, y que parte de su cultura es esta, y que además se ha visto que su sueño tiene un patrón distinto al de la cultura occidental. Mientras que quienes no tienen acceso o no tienen electricidad, van a pasar, o sus patrones de sueños van a ser más prolongados, y esto es lo que le va a permitir adaptarse al medio en el que se están desarrollando. Teniendo en cuenta esto, podemos empezar a aterrizar algunos conceptos. El sueño, al igual que el hambre y la sed, es una necesidad fisiológica. No podemos determinar en qué momento vamos a tener sed, en qué momento nos va a dar hambre o en qué momento nos va a dar sueño. Se van a generar patrones y horarios, sin embargo, esta necesidad se va a manifestar. A estas necesidades van a ir de la mano con conductas, por lo tanto el dormir es una conducta, al igual que es el comer, al igual que es el beber. Entonces, estas conductas van de la mano en el proceso de maduración, en el proceso de crecimiento con el aprendizaje. Son esenciales y son las primeras que nos tienen que brindar la madre en su caso, y que después, vamos a ir adquiriendo nosotros a través de ensayo y error. Entonces es importante que conceptualicemos esto. Dormir es una conducta.
Y esta conducta se va a dar en un ambiente general, en un sistema o en un ambiente familiar. Este ambiente es el que va a influenciar cómo van a ser las características de esa conducta que parte de una necesidad biológica. Y entonces, si tenemos este concepto de que el dormir es una conducta, podemos ver todas las conductas que relacionamos al sueño. Aquí les pongo 3 principales. El acompañamiento, es decir, que los niños requieran que esté al menos el cuidador o alguno de los padres en el momento de dormir, es algo que se reporta en la mayoría de los países de Occidente. Se reporta que de los 0 a 6 años, de un 40 a un 50% de los padres consideran que sus hijos los necesitan para ir a dormir, ya sea que los consideran o que ellos tienen parte de sus creencias o de su cultura dice que así debe de ser. Dentro del acompañamiento se van desarrollando otro tipo de conductas que buscan favorecer que se dé el sueño. Las principales reportadas está el consuelo físico activo, un ejemplo son los abrazos. Otras conductas que llegan a presentar es buscar o alentar la autonomía del bebé, algunos mediante permitirles llorar o responder al llanto. En otra de las conductas que se da y que es de las más utilizadas es el movimiento, desde estarlo meciendo o pasearlo en un automóvil, que sabemos o en la consulta suele ser frecuente que nos comenten que hacen eso. El consuelo físico pasivo, en el cual el padre solo hace acto de presencia, por así decirlo, pero no tiene una función activa en la búsqueda o en ayudarlo a que concilie el sueño. O también otra de las conductas que es muy frecuente en estas culturas es el consuelo social, como leerles un cuento o contarles alguna historia. Otra de las conductas que es frecuente que se dé es el uso de pantallas. La mayoría de las personas en la vida adulta están acostumbrados a tener pantallas o específicamente la televisión en la habitación. En Estados Unidos se evaluó cuántos de los niños de 0 a 8 años tenían televisión en su dormitorio. 42% de los niños tenían acceso o veían televisión durante los primeros años de los 0 a los 8 años. 29% de ellos tenían la tele dentro de su dormitorio y se encontró que ellos, en comparación con quien no tenía la televisión dentro de su recámara o de su cuarto, veían en promedio de 40 a 90 minutos más. Entonces, esto nos habla de que el ambiente también va a propiciar ciertas conductas. En cuanto a la rutina de sueño, que suele ser una conducta que va de la mano con hábitos de toda la familia, también se ve la influencia no solo cultural, sino algunas de las características sociodemográficas en las que se encuentren estas personas. En la India, al menos el 40% en las poblaciones estudiadas han reportado que se tiene una rutina de sueño con los niños, igual de 0 a 8 años. En el Reino Unido, hasta el 80% es el reporte de que existe esta rutina de sueño. En Estados Unidos es similar, un 81%. Sin embargo, de este porcentaje, solo el 71% de las familias ejecuta esta rutina de 3 a 5 días a la semana. Y se ha visto que en las poblaciones donde hay un bajo nivel socioeconómico o que el nivel educativo es menor, es menos probable que se desempeñen o que se lleven a cabo estas rutinas. Entonces, nuevamente aquí se refleja cómo el ambiente va a influir en este tipo de conductas. Entonces, ya vimos que dormir es la conducta, que la conducta va a estar influenciada por el ambiente en el que se desarrolla esta. Pero ¿cómo aprendemos? Tenemos que ahora conceptualizar eso. ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cómo llegamos a repetir una conducta? ¿Cómo es que alguien determina o decide que viendo la televisión es como se va a quedar dormido? ¿Cómo llega ese concepto? Idealmente, o
lo que todos los que estamos aquí presentes podemos entender sobre el cómo aprendemos es que estamos rodeados de estímulos que a la par del conocimiento, las experiencias previas, va a llevarnos a que seamos conscientes de lo que está sucediendo, de dónde estamos parados, de lo que estamos haciendo. Y eso va a generar primero deducciones, como les decía, a partir de estos estímulos sensoriales y del conocimiento previo que yo tenga. Y conforme los vamos ejecutando, vamos adquiriendo experiencia. A partir de esa experiencia, comenzamos a tomar decisiones y empezamos a aplicar o repetir una conducta. Sin embargo, estos procesos cognitivos no se dan en los primeros años de vida. En los primeros años de vida es justamente donde vamos a adquirir o que vamos a ir generando esa experiencia, esas deducciones, a partir de un conocimiento previo. Entonces, ¿cómo aprenden los niños? Una de las formas en las cuales aprenden los niños se conoce como el condicionamiento operante, que tiene que ver con el comportamiento y con el desarrollo de la conducta. Esto nos dice que todas las conductas pueden ser reforzadas, extinguidas o castigadas. El refuerzo, lo único o a lo que hace referencia es a la probabilidad de que se repita cierta conducta, independientemente de cuál sea esta. Esto se va a dar a partir de reforzadores. Los reforzadores son los que van a favorecer a la repetición de esta conducta. Los mecanismos mediante los cuales estas conductas ya no se dan o ya no se repiten o disminuimos la probabilidad de que esto suceda es a partir del castigo o de la extinción. Entonces, es a partir de esto, o sea, del ensayo y del error, básicamente, en el que vamos adquiriendo ese conocimiento previo. Es a partir de ahí en el que se va generando la experiencia. Si no es así, pues va a ser difícil que lleguemos a tomar decisiones mediante un razonamiento lógico. Requerimos de este antecedente. Sin embargo, conforme vamos creciendo, conforme se va dando este desarrollo, ahora viene que también podemos aprender, mediante el que se conoce como aprendizaje social. Este fue descrito por Albert Bandura. Y él planteaba que existen no solo factores personales, sino que también van a estar el ambiente y factores conductuales que van a llevar a que se aprenda o no una conducta. Lo podemos visualizar o es más claro entenderlo como imitar. La imitación es otra manera en que los niños aprenden. No es casualidad que pues de pronto algunos gestos, algunas conductas que tienen pues llegan a ser similares a los padres, ¿no? Y esto tiene que ver porque el niño comienza a imitar. A pesar de que no le da una explicación lógica o una explicación muy elaborada, el niño lo imita, sin saber si esto es bueno o malo. Todavía no llega a ese proceso. Y eso va generando mayor conocimiento previo. Y todo eso en su momento va a determinar en cómo va a ser la conducta de ese niño. Si estamos hablando de sueño, esto significa que todos los estímulos que hay en el ambiente, todo el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, a partir de conductas, independientemente de que estas las podamos considerar como adaptadas o desadaptadas, se van a aprender, pero además se pueden modificar. Y eso va a determinar en que los horarios en los que un niño se va a ir a dormir, si tiene dificultad o no para dormir solo, si va a aprender a consolarse solo o no, entre muchas otras cosas. Como les he comentado, todo esto, el ambiente es determinante, ¿no? Va a ser determinante en cómo se dan estas manifestaciones. Por lo tanto, es importante que hablemos del sistema familiar, porque es aquí donde se van a ir desarrollando, donde se van a ir reforzando estas conductas. Entonces, para tener también clarificado este concepto, podemos hablar de manera general sobre la teoría general de los sistemas, el cual propone que un sistema es un todo estructurado de elementos que van a estar relacionados entre sí, que son organizados por la especie humana y que tienen
como fin generar o lograr objetivos. Hay muchos elementos o sí, propiedades que van a tener estos sistemas, pero uno de los principales y el cual nos sirve en el tema que nos compete en este momento es que cualquier cambio que haya o variación de alguno de los elementos va a determinar cambios no solo en un individuo, o sea, no en un solo elemento del sistema, sino en todos los que lo conforman. Si vemos este diagrama de cómo se representa esta teoría general de los sistemas, nuevamente podemos observar cómo el ambiente y cómo estos procesos que van a llevar a conductas van muy de la mano con quienes me rodean o el ambiente en el que se desarrollan. Sin embargo, no podemos dejar de lado que los niños van a tener necesidades básicas que deben de ser cumplidas por los padres o por sus cuidadores. Entonces, todas estas conductas, lo que buscamos o lo que lleva a que haya un desarrollo saludable, deben de incluir afectos seguros con otras personas, que el niño se vuelva autónomo, que tenga sentido de identidad y que sea competente, que aprenda a expresar tanto sus necesidades como sus emociones y que éstas sean validadas. El juego y la espontaneidad también son parte de las necesidades básicas y parte de son los límites y el autocontrol. Si no les proporcionamos límites a nuestros niños, ellos no van a poder desarrollar un autocontrol y probablemente no puedan desarrollar todos los elementos previos a los que me he referido. Por lo tanto, si hablamos o tenemos claro que no hay una sola conducta que se dé a lo largo de 24 horas, como vemos hay muchas, y que todas las conductas que vamos desempeñando en conjunto con los niños van a ir de la mano en cumplir estas necesidades, la conducta que se da en la noche es una de muchas, es una de 10, es una de 100. Sin embargo, cuando los padres identifican algún problema en sus hijos, solo visualizan o solo conceptualizan ese problema, esa dificultad. Es aquí donde radica la diferencia en cómo vamos a hacer el abordaje. Generalmente el padre llega a nosotros con un problema que se da en la noche y los cambios no los vamos a dar inicialmente en la noche. Al contrario, vamos a comenzar en el día. Porque si en el día no se establecen los límites, si no se refuerzan ciertas conductas, si no se refuerza la independencia o si no se favorece a la independencia, en la noche va a ser muy difícil que un niño quiera dormir solo o pueda dormir solo. Va a ser muy difícil que se autorregule ante el temor de dormir solo. Es probable que no se sienta seguro y que requiera del padre o la madre que esté cerca de él. Entonces, esto, como les decía, va a ser una suma de conductas, una suma de decisiones, una suma de estímulos y una suma de asociaciones. Estas asociaciones van a generarse tanto en los niños como en los padres. Yo les ponía el ejemplo, les mencionaba esto de que una de las conductas que ejecutaban los padres era llevar a los niños en el carro para ayudarles a dormir. No solo el niño hace la asociación al carro, son principalmente los padres quienes empiezan a ver que en un momento esa conducta funciona, por lo tanto la repiten, hasta que de repente tampoco eso funciona. Entonces, con esto les quiero que nos llevemos que no es la única conducta en la que nos vamos a tener que enfocar si queremos favorecer a un sueño saludable. En realidad, vamos a tener que por lo menos contemplar y tener claro que es un todo, que es un sistema. Ahora bien, con esta información, con estos conceptos que les he compartido, como les decía, el objetivo es que nuestra visión de los problemas que hemos abordado sea más amplia, que nos permita adquirir mayores herramientas y que seamos capaces de brindárselos a quien busca atención. Esto nos va a llevar a que volteemos a ver de una forma distinta la problemática.
que podamos entender que más allá del número, más allá de la prevalencia que reportamos, hay todo un sistema familiar donde se está llevando o donde se está gestando ese síntoma, y que el abordaje no va a ser al síntoma en sí, sino al sistema en general. Entonces, si nosotros podemos ver de forma distinta estas cifras que les comento, estas conductas que son tan frecuentes y que son reportadas por la mayoría de los padres y que son parte de una cultura y son parte de un sistema, podremos ver que, si bien es complejo, pero también nos permite generar estrategias más eficientes y más dirigidas. ¿Por qué es importante que determinemos y que hagamos esto? Porque hay consecuencias pues, que no son mínimas, son consecuencias que van a impactar no solamente en un momento como es el desarrollo, sino que estas se pueden repetir a lo largo de la vida adulta. Si recordamos cómo eran estas trayectorias, es muy marcado que llegada a la adolescencia, estos problemas se intensifican y que si estas conductas no se aprendieron de forma saludable en un inicio, se pueden ver reflejadas desde la adolescencia. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias directas e indirectas? Hablando del desarrollo del niño, podemos encontrar déficits atencionales, podemos encontrar niños inquietos, niños que inclusive reciben un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, cuando puede ser que su calidad o su cantidad de sueño es inadecuada. Podemos encontrar que hay un bajo rendimiento escolar. Les decía que estas consecuencias van a ser directas e indirectas porque se va haciendo una cadenita. A partir de que hay un bajo rendimiento escolar, también esta necesidad básica de autonomía y de autorregulación se puede ver limitada. Podemos encontrar también alteraciones en los procesos biológicos y en los procesos de maduración propios de una etapa de crecimiento, o ver un retraso en el crecimiento mismo. Inclusive podemos ver que algunos de los hitos del desarrollo pueden tener mayor dificultad de ser alcanzados por un niño que no tiene un adecuado patrón o calidad de sueño y que se le dificulta iniciar o mantener una rutina de sueño. Estas son las consecuencias que podemos encontrar a nivel de desarrollo, pero también hay consecuencias más amplias y que nos competen pues ya como sociedad, que es la salud mental. La pandemia, como hemos visto, ha destapado y ha evidenciado la problemática que tenemos de salud mental. La asociación entre insomnio infantil, entre mala calidad de sueño o sueño insuficiente en niños, está íntimamente relacionado a trastornos de ansiedad y depresión, que generalmente se manifiestan o los identificamos, aún no sabemos, en la adolescencia. Además de los trastornos de la conducta, como alguien que es oposicionista desafiante, alguien que tiene dificultad para alejarse de los padres o tiene algún tipo de ansiedad de separación. Y no solo eso, también podemos encontrar que se incrementan las prevalencias en el consumo de sustancias. El suicidio va a ser la mayor complicación que podemos tener en alguna complicación en la salud mental. Hay una muerte cada 40 segundos y en los últimos 10 años se ha duplicado y hasta triplicado la cantidad de muertes entre los 10 y los 19 años. Quiere decir que nuestros adolescentes están cometiendo mayor número de suicidios. Esto es una cifra alarmante y por eso es que, si bien partimos de algo simple, como les decía, es una cadenita que puede llegar a este tipo de consecuencias. Si bien esto se puede manifestar desde la infancia y la adolescencia, estas consecuencias también pueden llegar a la vida adulta. No es extraño que encontremos que nuestros pacientes adultos que padecen insomnio crónico han tenido estas dificultades desde la infancia. Algún déficit de alimentación, ya sea un trastorno, ya sea obesidad o ya sea desnutrición, porque sabemos que el peso no determina si alguien es saludable o no.
además de los riesgos que conocemos bien, como es el riesgo cardiovascular y en general un deterioro en la calidad de vida. En la infancia y en la adolescencia cuesta que el niño o el adolescente identifique si tiene una adecuada calidad de vida o no. Sin embargo, en la vida adulta es cuando se ve reflejado si fue así o no durante la infancia. Con esta búsqueda de cambiar el paradigma o de ampliar el cómo abordamos un problema de sueño que, como vimos, es muy frecuente en la población infantil, tenemos que tener en mente o tenemos que considerar cada vez que hay alguna de estas quejas como mi hijo o hija no duerme o descansa, mi hijo no puede dormir solo, necesita que yo lo acompañe, mi hijo llora todo el tiempo a la hora de dormir o llora mucho a la hora de dormir, mi hijo despierta toda la noche, mi hijo batalla para quedarse dormido. Va a ser necesario que evaluemos o que tengamos noción de cómo es el apego entre el niño y los padres, cuáles son las rutinas que se han generado, si existe una rutina y si se lleva a cabo, cómo es el ambiente en el que se está dando, donde se están dando estos problemas, identificar inclusive si otros miembros del sistema también están padeciendo alguna dificultad para dormir y aprender a identificar las asociaciones que se han generado no solo por el niño, sino principalmente o partiendo de las asociaciones que hace el padre. ¿Por qué? El padre hace esas asociaciones y son las que va a transmitir a su hijo hasta que llegue la edad en que el niño va generando las propias. Esto nos coloca ante grandes retos. Algunos de los que yo incluí es que es necesario y la urgencia de tener educación y promoción de la importancia de dormir bien, no solo entre el personal de salud, sino abrirlo a la sociedad en general. No sé si necesitemos de algún tipo de etiqueta que nos peguen en las tablets, en la computadora o en la televisión. Sabemos que tal vez no sea la solución, pero eso habla de que hay alguna política o por lo menos hay alguna intención de modificar esto. Pero es importante que cada vez difundamos más este mensaje. Y así concientizar no solo sobre el problema, sino el impacto que va a tener en la infancia y el impacto que puede darse en la vida adulta. En días recientes, que fue el Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud enfocó en que es necesaria una mayor inversión en salud mental. Y no hay enfermedad mental que no tenga problema de sueño, entonces estamos íntimamente relacionados con ellos. Y esto nos va a llevar o nos va a ayudar a que podamos brindar herramientas sólidas que vamos a utilizar no solo en nuestro día a día, sino sobre todo en algún periodo de contingencia, el cual nos va a permitir adaptarnos. Como platicábamos, la pandemia nos cambió la vida por completo, ha cambiado el funcionamiento de todas las personas y ha sido complejo adaptarnos. Actualmente los niños están expuestos mayor tiempo a pantallas. Ha sido complejo para ellos adaptarse a este sistema y se está reflejando en su sueño. Como vimos, estas conductas probablemente sean reforzadas o sean extinguidas, aún no lo sabemos, sin embargo es muy probable que sean reforzadas dado la situación que estamos pasando. Por lo tanto, es primordial que como academia, como especialistas del área, busquemos gestionar y difundir programas, cursos, talleres, pero tener una visión multidisciplinaria. Todos podemos aportar algo en la cuestión del sueño porque el impacto es muy grande. Con esto me gustaría concluir y recalcar algunos de los puntos que abordamos, que el insomnio en la infancia es la alteración no solo en la calidad, sino en la cantidad de sueño que va a derivar en los síntomas que ya mencionamos. Un sueño adecuado en los niños es esencial para el crecimiento y el desarrollo normal, para el bienestar de la madre en los primeros años y posteriormente para el bienestar familiar. Dormir es una conducta aprendida y esta conducta se aprende dentro de un ambiente que es la familia principalmente.
Y las dificultades para dormir durante la infancia son el reflejo de los hábitos de los integrantes que conforman este sistema familiar. Entonces, con estas conclusiones, pues agradezco la invitación, agradezco la atención y también me uno a la felicitación de todos los colegas, especialmente de aquellos que se mantienen en la batalla, que sabemos que es difícil, se han ido algunos, pero bueno, seguimos aquí y les agradezco. Me da gusto que estén bien y quedo atenta a sus preguntas. Gracias.